muy bien. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cuánto están gozosos de estar en la presencia de Dios en la casa del Señor? Hoy por hoy es una bendición el poder estar reunidos y más si podemos tener un templo donde hacerlo. Así que damos gloria y honra al Señor por esa gran bendición. Pero antes de seguir hablando, quiero decirles que ¿qué se puede hacer cuando uno porta la enfermedad más letal del mundo? ¿Qué se puede hacer cuando uno porta la enfermedad más letal del mundo? No me estoy refiriendo al COVID-19. No me estoy refiriendo tampoco al cáncer. No me estoy refiriendo a la esclerosis, al SIDA. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Al desánimo. El desánimo en nuestras vidas es una enfermedad letal. Es aquello que va a perjudicarnos en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué es tan terrible la enfermedad del desánimo? Muy simple, porque es universal. Es decir, nadie puede decir que nunca se ha desanimado. Todos nos desanimamos. Es más, vamos a pasar más tiempo de nuestras vidas quizás desanimados que animados. Los cristianos se desaniman también, no solamente los que no son creyentes. Pero no solamente por eso es tan terrible el desánimo, también en segundo lugar porque es recurrente, vuelve a pasar, nos vuelve a suceder. Uno se desanima, se restaura, pasa algo, vuelve a desanimarse. Es recurrente, repite. No solamente es recurrente, sino que además es altamente contagioso. Uno puede contagiar el desánimo, pasarlo a otra persona, al esposo, a la esposa, a los hijos, a las personas que están a nuestro alrededor. Es altamente contagioso el desánimo. Pero por último, tiene la capacidad de paralizarnos. Tiene la capacidad de inutilizarnos. Tiene la capacidad de hacer que ni siquiera tú salgas de tu cama y te quedes postrado sin moverte. Imagínate qué fuerte es el desánimo. Esto nos muestra que no podemos mantenernos optimistas todo el tiempo, que el desánimo puede tocar la puerta en cualquier momento de nuestras vidas. Ahora, por favor, relájese, tranquilícese. Nadie me ha contado que usted está desanimada, que usted está desanimado. Nadie ha venido a decírmelo, sino que este es el tema que hoy corresponde a la serie de mensajes que estamos tratando acerca de un libro de la Biblia del Antiguo Testamento que se llama Ageo. El domingo pasado lo iniciamos, hoy continuamos con el segundo mensaje y el próximo domingo estaremos finalizando este estudio. Esta serie la he llamado Enfocados en el propósito de Dios en tiempos inciertos. Enfocados en el propósito de Dios en tiempos inciertos. Hermanos, si el desánimo viniera a su vida, amigos, si el desánimo viniera a su vida, ¿cómo respondería usted? ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo podemos superarlo y mantenernos enfocados en las prioridades de Dios? Bueno, para eso vamos a abrir la Biblia y para eso vamos a dejar que el Señor nos hable a través de su palabra. Por favor, allí donde están, abra sus Biblias en el libro de Ageo. Vamos a leer el libro de Ageo, el capítulo 2, y vamos a tener la lectura desde el versículo 1 al versículo 9. Enciendan sus Biblias, ahora está de moda decirlo así, ¿verdad? Encienda su Biblia, o abra su Biblia, o abra su celular, encienda su celular. Lo importante es que todos podamos leer la bendita palabra del Señor. ¿Listo? Si no encuentra el libro, por favor no pase todo el servicio tratando de encontrarlo. Vaya al índice y busque el libro Ageo. Una vez que encuentre el libro de Ageo, busque la página donde se encuentra y así vamos a poder encontrarlo de manera rápida.
No se tiene que sentir mal, no es fácil encontrar estos pequeños libros en el Antiguo Testamento. Bien, vamos a tener la lectura bíblica entonces en Ageo capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Presta atención lo que dice la Biblia. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate. También Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Bien, el pueblo de Israel había abandonado la casa de Dios. Recuérdense lo que habíamos hablado. Dejaron de reconstruir la casa de Dios, la dejaron en escombros, la dejaron con la primera fila de ladrillos y se dedicaron a construir sus casas. Ellos dijeron: no es tiempo para dedicarnos a la casa del Señor, es tiempo para dedicarnos a nuestras propias casas. El problema es que pasaron 16 años de suma angustia e insatisfacción para las familias de los israelitas. No les alcanzaba el dinero. Leímos en el capítulo 1 que era como que si sus bolsillos tenían huecos y por ahí se filtraba todo ese dinero. Llegaba a fin de mes y ellos se preguntaban: ¿dónde se fue el dinero que hemos obtenido? No les alcanzaba. Estaban con una profunda insatisfacción. Ellos pensaban que era un problema económico. Ellos tenían muchas excusas, muchas razones, causas posibles de por qué estaban así. Pero Dios levantó a Ageo, el profeta Ageo, para enseñarles que el problema estaba en que ellos habían desenfocado su visión, sus prioridades. Ellos se habían puesto a ellos mismos como sus propias prioridades. Habían dejado las prioridades de Dios a un lado. Y eso, como decimos, les estaba pasando factura. Así que el pueblo escucha la voz de Dios a través del profeta y reacciona, medita en sus caminos, y empezando con los líderes, se arrepienten y dicen: vamos a volver a reconstruir la casa de Dios, vamos a dedicarnos a ella. Tuvieron temor de Dios, dice el capítulo 1, y se pusieron claros en las prioridades, en orden, pusieron sus prioridades en orden. Y el pueblo entonces siguió a sus líderes y los imitó a sus líderes. Qué importante, hermanos, que el liderazgo de una iglesia dé el ejemplo. El ejemplo en cuanto a continuar enfocados en las prioridades de Dios. El ejemplo en cuanto a cómo invierten su tiempo, sus recursos. Yo doy gracias a Dios por el liderazgo de esta iglesia, porque sabemos que estamos enfrentando tiempos inciertos, tiempos difíciles en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis de salud mundial. Pero a pesar de eso, creemos y tenemos la convicción en nuestro corazón que Dios sigue haciendo su obra, sigue alcanzando las naciones, sigue bendiciendo a través de su iglesia todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Así que ellos deciden con esfuerzo volver a reconstruir la casa del Señor.
y vuelven a la tarea y vuelven a empezar. Y ahí están ellos. Hemos dicho también que indudablemente el templo del Antiguo Testamento no se compara con el templo de hoy, ¿verdad? Ese templo del Antiguo Testamento tenía un significado muy importante. Dice que allí reposaba la Shekinah, la presencia de Dios. Dios había prometido su presencia. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en este tiempo que nosotros vivimos, la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Que el Espíritu Santo está en nosotros. Templo de Dios somos. Está construido por piedras vivas, la iglesia del Señor. Pero también hemos dicho que importante es obedecer el mandato bíblico de congregarnos, de reunirnos en un local, en un lugar juntos y seguir construyendo la casa de Dios, trayendo más vidas a los pies de Jesucristo para que le honren y le adoren. Entonces el pueblo de Israel empieza nuevamente, se entusiasman, ¿verdad? Después que meditan en las palabras del profeta Ageo, se arrepienten, caminan en el temor de Dios y empiezan a decir: manos a la obra. Pero en el capítulo 2 vemos que algo pasó. ¿Qué sucedió? El desánimo empezó a invadir el corazón del pueblo. El desánimo tocó la puerta de los corazones de este pueblo que con mucho esfuerzo empezaron a construir nuevamente. Pero le tengo buenas noticias, escúchenme. A pesar de todo, estas son las buenas noticias. El desánimo, escúcheme, el desánimo tiene cura. Amén. El desánimo tiene cura. Y esto lo aprendemos con esta porción de la palabra del Señor. Así que veremos hoy, número 1, la causa del desánimo. Número 2, la cura para el desánimo. Número 3, el resultado de recobrar el ánimo. El resultado de recobrar el ánimo. Sin demora, vamos al primer punto. Vamos a lo primero, la causa del desánimo. La causa del desánimo. Y lo encontramos en los primeros versículos del 1 al 3. En estos primeros versículos encontramos y aprendemos que nos podemos desanimar cuando pensamos que nuestro envolvimiento en el servicio a Dios es insignificante. El desánimo puede hacer presa de nuestro corazón cuando pensamos que lo que estamos haciendo es insignificante, que nuestros esfuerzos no valen la pena, que nuestro envolvimiento en el servicio a Dios no tiene relevancia, no va a ir más que a la esquina, no va a pasar nada con lo que estamos haciendo. Este pueblo de Israel estuvo trabajando cerca de un mes. Escúcheme, cerca de un mes. Ya se habían animado, ya habían escuchado al profeta, volvieron a trabajar y ellos empezaron. Y este mensaje es un mensaje de aliento para el pueblo de Israel. Hermanos, mire usted en el versículo 1 que se especifica el tiempo de este acontecimiento. Escúcheme, la Biblia no desperdicia ninguna palabra. Nada de lo que está en la Biblia está por gusto. Y usted puede ver los tiempos y las edades importantes cuando la Biblia lo registra. Mire el versículo 1, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Hermanos, la fecha de este segundo mensaje es muy importante. Dice el mes séptimo a los 21 días en el calendario judío, que nuestro calendario equivale al 17 de octubre del año 520 antes de Cristo. Este es el último día de una larga semana de la celebración judía de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta celebraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto por parte de Dios. Era una fecha muy especial y estaban llegando al último día de esta celebración. Pero déjame decirte algo, este día era 400 años antes que el rey Salomón edificara o inaugurara el primer templo de Dios. 430 años antes Salomón edificó el primer templo. Salomón, el hijo de David quiso edificarle templo a Dios, él no pudo, Salomón sí lo hizo. Pero era un templo sin igual.
Hermanos, era la envidia de todos los pueblos paganos. Era un templo maravilloso, único, majestuoso, lleno de majestuosidad. Ese primer templo que Salomón inauguró fue una pieza mágica de lujo y de arquitectura, con todos sus ornamentos, lleno de los más preciosos metales que había en ese entonces, obras de arte traídas de todas partes del mundo. Hermanos, la generación de Ageo vio, escucha, la generación de Ageo vio este segundo templo que estaban construyendo. Ahora ellos, porque el primero, el de Salomón, había sido destruido. ¿Y sabe qué hace el pueblo? ¿Qué cree que hacen? Lo comparan con el primer templo. ¿Entiende? Ellos dicen, acordémonos del primer templo y lo que estamos construyendo no se compara con el primer templo. No tiene ni la sombra. Ese templo de Salomón era grande y majestuoso. Este que estamos construyendo es pequeño en tamaño y no es tan bello como el que hizo Salomón. Hermanos, esto fue desalentador para las personas que empezaron a comparar lo que ellos estaban construyendo. Fue triste para ellos, se sintieron descorazonados. Salomón construyó el templo en la edad de oro de la historia de Israel, pero ahora el pueblo de Israel estaba siendo minado por la desesperanza, por el desánimo en su corazón, porque ellos compararon la belleza, el esplendor del primer templo con el templo que ahora ellos estaban construyendo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que empezamos a compararnos, verdad? Y nos comparamos con otras familias, con otros matrimonios, comparamos nuestros hijos con otros hijos, nos comparamos a nosotros con otras personas y a veces llegamos a la conclusión que solo nosotros tenemos problemas y no nos va tan bien como les va al vecino del frente, no tenemos lo que la gente tiene y empezamos a desalentarnos. No tengo el trabajo que la otra persona tiene, yo quisiera tener esto o lo otro, y el desaliento cobra factura en nuestras vidas. Si esa es una causa real, hermanos, que el desánimo se apodera de nosotros. Este segundo templo nunca se parecería a la gloria y la grandeza del primer templo. Sentían que su construcción, que la construcción que ellos estaban haciendo era insignificante. Hermanos, aquí aprendemos que nos desanimamos cuando pensamos que nuestra contribución es insignificante, que no va a hacer ninguna diferencia. Aquí aprendemos, hermanos, que nos desalentamos cuando pensamos que lo que estamos haciendo, que el aporte que estamos dando, que la participación que estamos teniendo es insignificante y nos desalentamos. Imagínate una pareja cristiana, imagínate a un esposo que ha trabajado, que ha aprendido las lecciones de un matrimonio cristiano y hace todo su esfuerzo y se dedica a poner a su esposa en el primer lugar antes que a sus hijos, pero no recibe lo mismo de ella, no recibe el mismo cariño y el mismo afecto de su cónyuge y se siente desanimado. Imagínate un misionero que está en el campo misionero y ha trabajado por muchos meses, quizás años, y no puede ver resultados concretos, no ve almas convertidas y se siente mal y se siente triste, descorazonado. Imagínate solamente una madre o un padre que ha invertido tiempo, dedicación, oración en sus hijos o en un hijo en especial, pero luego este niño le sale con una mentira o algo que lo afecta, lo entristece y desanima a ese padre, esa madre, y dice: ¿dónde quedó todo lo que yo hice? ¿Dónde quedó todo lo que yo invertí, Dios mío? Y se desalienta uno y se pone triste y la tristeza embarga su corazón. Y así puedo ir citando y dando ejemplos tras ejemplos de por qué a veces empezamos a sucumbir al desánimo. Empezamos a sucumbir al desánimo en nuestras vidas y nos sentimos que no vale la pena continuar.
Todos nosotros sabemos cómo nos sentimos cuando hacemos el esfuerzo de reenfocar nuestras prioridades solo para encontrarnos con el desaliento. Hemos hecho todos los ajustes, hemos intentado todo lo que teníamos que intentar, pero no vemos lo que esperamos ver. Usualmente este sentimiento viene cuando sentimos que lo que estamos haciendo simplemente es insignificante. Pero no todo queda ahí. Veamos la cura para el desánimo y se encuentra en los versículos del 4 al 5. Yo quisiera que usted pueda leer conmigo estos versículos, porque aquí aprendemos que nos mantenemos enfocados en las prioridades del reino, confiando en las promesas de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Dice así: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Diga, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobra ¿qué? Cobra ánimo, ánimo. Dice, cobra ánimo. Dios hablando a través del profeta. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué más dice? Trabajad, trabajad, porque yo estoy, aleluya, con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos. Verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi ¿qué? Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Hermanos, Dios no le dice a los líderes y al pueblo, oh, me dan pena ustedes, están desanimados, quédense así como están. No, Dios dice, no, señores, esfuércense, levántense, trabajen, porque yo les voy a indicar que hay suficiente razón para cobrar ánimo. ¿Y cuál es la razón? Muy simple, ahí lo dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. El Señor le dice, esfuérzate. ¿Saben la palabra hebrea para esfuérzate? Es hasá, que significa sé fuerte, ten coraje. También le dice, trabajen. La palabra trabajar tiene que ver con la frase que dice en el original, manos a la obra. Manos a la obra. Y el Señor le dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo. Más de 18 veces en la Biblia se repite esta frase, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y en el contexto de esta frase, el Señor la dice cuando alguien está desanimado, cuando alguien está abatido, cuando alguien está triste. ¿Se da cuenta? Hermanos, cuando Dios ve que nosotros nos desanimamos, Él nos ayuda en nuestra fe, Él fortalece nuestra fe y nos dice, ten ánimo, no te desalientes, yo estoy contigo. Oh sí, yo sé que el Señor está conmigo, pero no solamente la presencia de Dios, sino que lo que significa aquí es que yo estoy a tu lado, no te dejaré, no te ayudaré, yo soy tu aliado, yo soy tu piloto, yo estoy delante de ti. Él les recuerda esto a Israel. Les recuerda el pacto que hizo Dios con su pueblo, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y les recuerda, dice Dios, yo he hecho pacto con ustedes. No los voy a dejar, no los voy a desamparar. Yo estoy con ustedes. Y además en el versículo 5 dice, mi espíritu estará en medio de nosotros, de vosotros. Los guiará con su espíritu, los fortalecerá, los liderará, los capacitará. Hermano, Dios nos ha dado promesas similares a nosotros, el pueblo del Señor. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor le dijo así a su pueblo, ¿ok? Y sabes que a nosotros se nos ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dios le promete a cada cristiano que jamás le dejará, jamás le desamparará. La Biblia dice, aunque ustedes sean infieles, yo permaneceré fiel. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. Está hablando Él y está en juego su carácter, y Él ha prometido, y lo que promete Él lo cumple. ¿Cuántos lo creen?
Muchas veces nosotros prometemos a nuestros hijos cosas y no las cumplimos. Esta tarde te voy a sacar a pasear. Llegas del trabajo y mamá, papá, vamos a salir a pasear. Hijo, estoy cansado. Mañana, ¿verdad? No se preocupen. No pasa eso con nadie de los que están aquí. Usted, esposo, le dice a su esposa: este fin de semana te voy a llevar a comer. Llega el fin de semana: ay, trabajé mucho, estoy cansado, ¿verdad? Lo dejamos para otro día. Hermanos, solemos hacer promesas y solemos no cumplir esas promesas. Pero Dios no es hombre para mentir. Lo que Él promete, lo cumple. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Honre a Dios siempre, porque Él promete, Él cumple lo que promete. El Señor se lo dijo al pueblo de Israel: yo los he sacado de Israel. Y ahora el Señor a nosotros, que estamos bajo el nuevo pacto del Nuevo Testamento, en el cual nuestros pecados han sido perdonados, no por el derramamiento de sangre de machos cabríos, como dice la Biblia, sino por el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos seguridad de que Dios es nuestro proveedor, nuestro consejero, como dice la Biblia, nuestro pronto auxilio en la tribulación. La Biblia dice que Él nos proveerá para todas nuestras necesidades conforme a su misericordia en gloria. ¿Cuántos lo creen? Él lo ha prometido, y Él prometió: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas sus necesidades materiales estarán cubiertas. Escucha, busca el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades materiales serán cubiertas. Por eso es importante mantener nuestro enfoque y ponerlo a Él en el primer lugar de nuestra vida. Por eso es importante que tú no dejes de amarlo a Él con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Dice: pon a Dios y su reino primero, y yo me encargaré del resto. El pueblo de Israel dejó la casa de Dios para ocuparse en sus casas. Cuando ellos empezaron a ocuparse en la casa de Dios, Dios dijo: yo me ocuparé de sus casas, yo cuidaré de sus casas. Hermanos, cuando nos sentimos desanimados, nosotros tenemos que recordar esto mismo también. Y finalmente, no solamente está el Espíritu Santo en medio de nosotros, sino en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Hermano, ¿qué nos puede faltar para recobrar el ánimo si el Señor está en nuestras vidas por medio de su Espíritu? Así que no importa cuán atemorizantes se vean las cosas, no importa que lo que veamos con nuestros ojos no sea lo que nosotros esperásemos que sucediera. Dios nos capacitará para caminar en el camino de gozo y valentía, confiando de que lo que Él prometió lo va a cumplir. Él lo cumplirá. Te pregunto, ¿te sientes desalentado ahora? ¿Te sientes desalentada? Ah, pastor, usted no sabe lo que es eso. Déjame decirte que ningún pastor te diría eso, porque si te dice que nunca se ha desanimado, te mentiría. Todos nos desanimamos. Todos sabemos lo que es el desánimo. Todos hemos luchado con el desánimo. Pero la palabra de Dios nos dice: reorienta tus prioridades, ponlas en el Señor. Dios desea hoy que recuerdes sus promesas. Tú puedes confiar en sus promesas, porque estas son una piedra sólida. Jamás Dios ha quebrado una de sus promesas y jamás lo hará. Por eso segunda de Pedro capítulo 1 dice así, en capítulo 1 versículo 3 y 4. Yo se lo voy a leer. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Preciosas promesas hechas a nuestras vidas. Hermanos, cuando nos sentimos desanimados porque nuestros esfuerzos parecen insignificantes, necesitamos recordar que las promesas de nuestro Dios. Y esto nos lleva al último punto: el resultado de recibir el aliento divino. ¿Cuál es el resultado de recibir el aliento divino? Lo encontramos en el versículo 6 al 9.
Cuando aprendemos a mantenernos enfocados en las prioridades de Dios, Dios nos usa más allá de nuestros límites. Él nos usa más allá de nuestros límites. Cuando somos fieles, cuando perseveramos, cuando no renunciamos, cuando seguimos y le decimos: Señor, tú me diste esta tarea, yo lo voy a hacer, yo lo seguiré haciendo, Señor. El Señor honra la obediencia de sus hijos. ¿Cuánto creen eso? Dios honra tu obediencia, padre, madre, que has luchado y te has esforzado por salvar tu matrimonio. Dios honra tu obediencia y fidelidad al líder, hermana, que sigue fiel caminando en pos de aquello que el Señor te ha prometido. Chicos, jóvenes, Dios honrará tu obediencia a tus padres, honrará tus decisiones, porque Él honra la obediencia de sus hijos y la fidelidad de sus hijos. ¿Cuál fue el resultado? Mire conmigo el versículo 6, lo que dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Dice el versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor removió los cielos y la tierra, hermanos, como dice acá, hizo temblar las naciones cuando sacó a su pueblo de Israel de Egipto. Literalmente temblaron las naciones al ver los portentosos milagros de Dios. Al abrir el mar, al sacarlos, al cuidarlos en el desierto y a introducirlos en la tierra prometida. El Señor profetiza a través, le da un mensaje profético de que en los postreros tiempos el Señor iba a remecer las naciones nuevamente, porque algo iba a suceder. Ahora mira lo que dice el versículo 7 luego, dice: y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Qué significa el deseado de todas las naciones? El deseado, dice que las naciones desearán sin saberlo a Jesucristo. Desearán que el Señor sea el Rey de las naciones, porque Él es el único que puede dar esa paz. Ellos no lo saben, pero anhelan esa paz que solamente Jesucristo lo puede dar. Y dice Dios al pueblo: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, hermanos. ¿Qué significa esto? Esta profecía, esta predicción se estaba dando 500 años antes, porque luego 500 años después, hermanos, nada más, escucha, nada más y nada menos llegaría la gloria de Dios. Jesucristo entraría a ese templo por los pórticos. No sé si lo estás entendiendo. Este pueblo se estaba desanimando y estaba diciendo: nuestro aporte, nuestro trabajo, nuestro sacrificio es insignificante. Dios dice: no es insignificante. Hagan lo que tienen que hacer, porque al final de cuentas no depende de ustedes, sino depende de mi poder. Yo solamente estoy buscando hombres y mujeres con un corazón rendido a Dios, que me crea, que crea que yo puedo hacer maravillas, que crea que yo puedo multiplicar lo poco que puedan sembrar, porque yo soy el Todopoderoso de Israel. Denle un aplauso al Señor, hermanos. ¿Cuántos de nosotros a veces venimos a la iglesia con nuestra promesa de fe y decimos: Señor, la sigo dando no porque es poco? Nunca diga que lo que usted entrega es poco, si lo ha hecho de corazón. Nunca diga: oh Señor, aquí está mi diezmo, no sé si valdrá la pena. Señor, aquí está mi vida, voy a servir en un ministerio por 1 hora, 2 horas, voy a ofrecerme para ayudar este sábado en un evento que la iglesia hace. Pero eso es insignificante, Señor, no sé si valga la pena. Dios dice: vale la pena lo que estás haciendo. Dios le dijo al pueblo de Israel: vale la pena los esfuerzos que están haciendo. Es que ustedes no entienden. Y el Señor les abre una pequeña ventanita y le dice: miren lo que viene, porque lo que viene es grandioso, lo que viene es portentoso. Viene la gloria, viene, como dice la palabra del Señor, que llenará de gloria esa casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor multiplica aquello que nosotros ofrecemos con todo nuestro corazón.
No se desaliente, iglesia, no lo haga, no se desaliente, padre, no se desalienten, hijos, no se desalienten, jóvenes. Recuerde, podemos ver a nuestro alrededor muchas cosas que no nos gustan, pero ¿sabes qué? El Señor tiene la primera y la última palabra. Él pone y quita reyes, dice la Biblia. Él está en control de esta iglesia, de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio, de esta ciudad, de este país y de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue en control. Él no ha dejado el control, hermanos. Esa gloria postrera mayor que la primera sería Jesucristo. Dice la escritura en Lucas capítulo 2, versículo 32. Lucas capítulo 2, versículo 32. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo, Israel. Hermanos, a pesar que este pequeño inicio de reconstrucción del templo se veía como nada, Dios tenía un gran plan para esta casa, para esa casa en el futuro. Dios podía ver lo que Israel no podía ver. Dios le dio una pequeña evaluación de lo que vendría. Dios le dio una pequeña imagen de lo que estaría por venir. Ese pequeño vislumbre fue suficiente para animarlos, suficiente para inyectarles poder a su fe y a su perseverancia. Esa ventana del futuro estuvo diseñada para ayudarlos a creer que Dios usaría ese templo más allá, escucha, más allá de sus limitaciones, de su propia visión. Hermanos, esto pasa en nosotros cuando mantenemos enfocados en las prioridades del reino de Dios. Aún en medio del desánimo, Dios nos usa más allá de nuestras limitaciones también. Podremos ver con nuestros ojos lo que Dios hará. O si quizás no lo podamos ver, nuestros hijos lo verán, nuestros nietos lo verán. La generación de Ageo solo tenía que ver ese pequeño vislumbre, una ventana para lo que Dios haría. Y Dios lo hizo. Usó esa pequeña semilla para engrandecer su honor y su gloria. ¿Cuántos de los que están aquí quieren decirle al Señor: Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te lo rindo a ti? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decirle: Señor, tú conoces mis debilidades, tú conoces mis errores, tú conoces mis fracasos, pero Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero rendirme a ti, yo quiero que tú uses esta vida, este vaso de barro, porque yo creo en ti, yo te amo y quiero que tu gloria sea compartida y conocida entre todas las familias de la tierra, Señor? Si ese es su deseo, recobre ánimo, porque cosas grandes Dios está haciendo en este mundo. ¿Cuántos lo creen? Cosas que ojo no ha visto y oído ha escuchado. Termino con dos historias. La primera, un joven misionero, David Brainerd. Este joven misionero se dedicó a las misiones para trabajar con los nativos americanos. El único problema es que en ese tiempo, en el 1700 por ahí, los nativos americanos tenían una reticencia, un rechazo a todo lo que oliera evangelización. Ya ustedes entienden por qué. Porque igual como en otros continentes, la colonización desbarató, les arrancó su cultura y todo lo demás. Este joven luchó y se esforzó y hizo cuanto pudo para alcanzar a los nativos americanos. Y al final logró una pequeña cosecha de 150 nativos americanos que vinieron a los pies de Jesucristo. Pero él decidió escribir en un libro todas sus inquietudes y sus desánimos, todas sus ilusiones y sueños, las fue escribiendo. Lamentablemente este joven a los 29 años de edad falleció. Uno podría decir: todo se terminó, todo acabó, ya no está este joven y ya todo se ha perdido. No, hermanos, recuérdate, no es David, es el Señor. No era este misionero, Él es el que está en control de su obra y de su misión. Pues ese diario llegó a las manos de un personaje importante en las misiones. Sus diarios cayeron en las manos de William Carey. ¿Quién es William Carey? ¿O quién fue? Este hombre se considera el padre de las misiones modernas, y a través de su ministerio y el impacto de su vida, millones y millones de personas vinieron a los pies de Jesucristo. ¿Están entendiéndolo? Cuando a William Carey le preguntaron qué le había llevado a dedicar su vida a las misiones, ¿sabes qué refirió? Los diarios de David Brainerd.
Este joven que entregó su vida en sacrificio para que esos indios americanos conocieran a Jesucristo y le adoren. Y termino con esta otra historia de una niña, una pequeña niña llamada Hattie Mae Wade. Ella pertenecía a la iglesia de la Gracia en Filadelfia. Y esta niña llegó un día como usted llega a la iglesia con sus hijos y no le dejaron entrar. Espere, no vaya a adelantarse. No la dejaron entrar no porque no quería, sino porque no había más espacio en el cuarto para niños. ¿Me escuchó? A veces me pongo a pensar que esta iglesia en particular ha sido bendecida. No sé si usted se ha dado cuenta dónde estamos y el enorme santuario que tenemos para dejar de venir a este lugar. Esta niña no pudo, se tuvo que retirar, pero esta niña llegó a su casa y se propuso ahorrar cada centavito para contribuir en la construcción y la ampliación de ese cuarto para el ministerio de niños. Lastimosamente esta niña falleció, no pudo ver lo que iba a pasar. En el día de su funeral, la mamá se le acerca al pastor y le entrega 57 centavitos y una carta de la niña. El pastor la lee delante de todos y en la carta decía: estos 57 centavitos son para la construcción de un ambiente más grande para los niños. Dentro de esa audiencia había un hombre dedicado a las bienes raíces. Al final del servicio se le acerca al pastor y le dice: ¿sabe qué? Yo voy a hacer todos los trámites para tener una propiedad y el down payment, la inicial, va a ser 57 centavitos. Esto se hizo viral, esta noticia se regó por todos los Estados Unidos y cientos de miles de dólares de donaciones llegaron hasta la iglesia. No solamente se construyó un ambiente mucho más grande para los niños, se construyó un centro ministerial, pero no solamente se construyó un centro ministerial, sino que en la actualidad tiene una capacidad para 3,000 personas. No solamente eso, sino que Dios prosperó todas las finanzas y se construyó una universidad, la Universidad de Temple en Filadelfia y el Hospital Buen Samaritano. Todo empezó con una niña y 57 centavitos, pero con un gran corazón para Dios. Un gran amor para Dios. No se desanime, hermano, hermana, por lo que usted está haciendo. Esposo, no te desanimes por la inversión que estás llevando a cabo en tu matrimonio. No será por gusto. Esposa, no te rindas, sigue fiel. Haz lo que estás haciendo y hazlo bien, con amor, con dedicación para tu esposo y para tus hijos. Ten fe y confianza, cree las promesas de Dios. Líderes, tengan fe en el Señor. No crean que lo que hacen es insignificante en el reino de Dios. Toda lágrima ha sido contada, todo esfuerzo ha sido contado, todo sacrificio ha sido contado, todo dinero y contribución ha sido contado en el reino de los cielos. Solo Dios te dice: sé fiel, continúa. Lo mejor está por venir y yo prosperaré la obra de tus manos. No es tiempo de renunciar, es tiempo de levantarse. Estos tiempos inciertos, sí, son inciertos, pero Dios no está perdido, no está incierto. Él está en su trono, dirigiendo todo lo que está pasando. ¿Terminará esta pandemia? Probablemente sí. ¿Terminará esta crisis? Probablemente sí. Pero vendrán otras, probablemente sí. Pero Dios no cambia y nosotros no debemos de cambiar. Tenemos que seguir manteniendo nuestras prioridades del reino en orden. Y Dios prosperará y veremos la cosecha muy pronto. Vamos a orar ahí donde estás. ¿Por qué no le dices: Señor, aquí está mi vida? Y mientras que el coro va a cantar, si tú has sentido desánimo, ya sea por una situación en tu familia, en tu matrimonio, con un hijo, con una hija, si como creyente te has sentido desanimado, como líder, como madre, como padre, dile: Señor, yo me pongo delante de ti. Dame esa fuerza, ese fuego a mi fe y ese fuego a mi corazón, Señor.
para levantarme, animarme y decir: Señor, yo voy a continuar construyendo tu casa para ganar almas y que éstas te conozcan y te adoren. Yo voy a seguir en mi hogar, Señor, trabajando para que toda mi familia algún día venga a los pies de Jesucristo. Yo voy a seguir orando por ese hijo mío, por esa hija mía. Yo voy a seguir haciendo lo que yo tengo que hacer, Señor. No claudicaré, seguiré confiando en ti, Señor, porque tus promesas son sí y amén. Y amigo, amiga, quizás estás aquí por primera vez y tienes un profundo desánimo en tu corazón. Yo no te conozco, pero Dios sí sabe cómo te sientes. Tu corazón está desfalleciendo. Has recibido una noticia quizás y te ha dejado devastado. No quieres dar el otro paso, no quieres continuar quizás. Quizás has cometido errores en tu vida y no sabes cómo repararlo y dices: todo se acabó. Pero te tengo una muy buena noticia. Dios tiene la cura para tu desánimo. Él es la cura para tu desánimo. La Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos delante de Dios, le decimos: Señor, me he equivocado, he hecho aquello que te ha desagradado, y le damos la espalda a esa vieja vida que hemos seguido, y nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, es decir, ponemos nuestra confianza y le entregamos nuestra vida a Él, a Jesús, quien fue el único que murió en la cruz para pagar por las culpas que habíamos cometido, y que murió y resucitó al tercer día. Él es el único que te puede dar la fuerza para levantarte. Tú lo sabes. No hay libro positivo, no hay ningún mensaje positivista que pueda lograr aquello que solamente Dios puede lograr. Él es el único que te puede dar la paz que tú necesitas. Pastor, yo la quiero. Entrega tu vida a Jesucristo, ¿sí? Rinde tu vida a Jesucristo. ¿Qué significa eso? Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesús. Recíbelo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal, y Él vendrá a ti con su paz, y que no querrás cambiarla por nada en el mundo. Él te ayudará a reorganizar tus prioridades poco a poco cuando le rindas tu vida a Él, ¿sí? Así que si usted quiere tomar esta decisión, si me está escuchando detrás de la pantalla o está aquí, haga esta simple oración, ¿sí? Haga esta simple oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco cómo estoy y no puedo seguir así. Vuelvo a ti, oh Dios, por medio de Jesús. Yo recibo a Cristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Decido hoy seguirte, oh Jesús, y amarte y servirte por el resto de mi vida. Y tengo la fe y la confianza que tú me salvarás de mi pasado, del poder del pecado y de la condenación futura, dándome el cielo por lo que tú hiciste por mí. Si has hecho esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Levanta tu mano, solo tu mano, queremos orar por ti. Estoy viendo sus manitos levantadas. Estoy viendo su mano levantada y estoy viendo su mano levantada. Yo quiero orar por ustedes. Alguien más que está levantando su mano. Si está detrás de esta cámara y está levantando su mano, no importa que yo no la vea, Dios la ve. Amén. Quiero orar por ustedes y vamos a orar. Señor, estás viendo estas manos levantadas. Te agradecemos por estas vidas, Señor. Tú obra en ellos, tú trabaja en ellos, Señor. Tú solo sabes cada una de las situaciones particulares de sus vidas. Pero sí sé que si levantaron su mano, te necesitan a ti. Señor, haz tu obra y trabaja con tu Espíritu Santo en sus vidas. Ayúdalos, Señor, a permanecer, a seguir asistiendo a la iglesia, a orar, a leer la Biblia y a buscar tu rostro y a aprender más y servirte a ti. Oramos así en el nombre de Jesús.